El HSS Normandy se materializó en el borde del cinturón Keeper, un solitario centinela contra la inminente tormenta. El comandante Colin Morgan estaba de pie en el puente. Sus curtidas manos agarraban la consola de comando a su lado. La oficial táctica Lila Rayus escaneó los datos entrantes, sus ojos recorriendo pantallas holográficas, múltiples contactos, informó Sir Reyes. Su voz firme a pesar de la gravedad de la situación. La flota de soberanía se acercaba en número. Estaban fuera de serie. Morgan asintió, su mandíbula apretada. Muéstrame. La pantalla de vista principal cobró vida, revelando un mar de gigantes metálicos avanzando hacia el sistema solar. Cientos, quizás miles de naves de guerra de soberanía se movían en perfecta formación. Sus cascos brillaban con un brillo de otro mundo que hablaba de una tecnología mucho más allá del alcance de la humanidad. Toda una fiesta de bienvenida. Morgan murmuró un dejo de humor negro en su voz. Informe de estado. La voz del ingeniero jefe John Russo crepitó en las comunicaciones. Todos los sistemas nominales. Comandante, está ronroneando como un gatito enfrentando una manada de lobos, agregó Reyes en voz baja. Morgan se permitió una sonrisa sombría. Letun, espero que este gatito tenga garras. Estaciones de batalla. Todos ustedes conocen el simulacro. Mientras la tripulación se apresuraba a sus posiciones, la tensión crepitaba en el aire como electricidad estática. La Normandía, el último y más avanzado buque de guerra de la humanidad, estaba a punto de enfrentar su prueba definitiva, pero desde afuera parecía risiblemente superado una nave solitaria contra una armada a bordo de él. Buque insigne de la soberanía, el alto comandante Ort. Dunn observó la solitaria nave humana con una mezcla de curiosidad y desdén. Sus ojos segmentados se entrecerraron mientras se dirigía a su segundo al mando. Explícame, subcomandante, ¿por qué los humanos envían una sola nave para encontrarse con esa gloriosa flota? ¿Han aceptado finalmente la inutilidad de la resistencia, subcomandante? La antena de los se movió nerviosamente. Desconocido alto comandante, nuestra inteligencia sugirió que estaban reuniendo sus fuerzas para una última resistencia. Esto es inesperado. Las mandíbulas de Dunn hicieron clic con molestia. Escanea esa nave. Quiero saber cada remache, cada firma de poderlos. Humanos son astutos. Esto apesta a engaño. Mientras los sensores avanzados de la soberanía sondeaban la Normandía, la tripulación del puente de la nave humana permaneció quieta. Cada músculo se burlaba con anticipación. Morgan y Reyes intercambiaron una mirada. Años de experiencia de combate compartida que permiten una comunicación silenciosa. Nos están escaneando. Reyes confirmó que sus dedos bailaban sobre su consola. ¿Deberíamos? Morgan negó con la cabeza. Todavía no los dejé mirar hasta saciarse. Los minutos se extendieron en una eternidad mientras las dos fuerzas se enfrentaban en el vacío. Finalmente, Core se volvió hacia su alto comandante superior. Nuestros escaneos no son concluyentes. La nave parece ser una nave de guerra humana estándar, aunque es un modelo más avanzado. Sin embargo, hay anomalías en las lecturas, fluctuaciones de energía que no podemos explicar. Los ojos compuestos de Dunn brillaron con malicia. Por eso han desarrollado nuevas tecnologías. ¡Qué divertido! Sus patéticos intentos de innovación no lo salvarán. Se levantó de su trono de mando, elevándose sobre sus subordinados. Despachen el 17º ala de ataque. Veamos qué trucos puede hacer esta nave solitaria. De vuelta a la Normandía, las alarmas sonaron cuando un contingente de naves de soberanía rompió la formación y aceleró hacia ellas. Reyes gritó, 17 no 8 naves. Clase crucero y superior. La expresión de Morgan se endureció. Y así comienza. Timón. Prepárense para maniobras evasivas. Armas. Prepárense mientras el ala de ataque de soberanía se acerca. La tripulación de la Normandía. Preparado para el impacto. Pero en lugar del bombardeo esperado, las naves enemigas de repente se encontraron disparando al espacio vacío en una maniobra que desafiaba la física convencional. La Normandía de alguna manera se había deslizado entre los rayos de plasma entrantes, ejecutando una serie de cambios rápidos de posición que dejaron imágenes posteriores a su paso. ¿Qué hechicería es esta? Dunn gruñó sus mandíbulas rechinando de frustración mientras veía cómo se desarrollaba la danza imposible en su pantalla de comando. Hola, espero que estés disfrutando del video hasta ahora. Si es así, presiona el botón me gusta y suscríbete al canal. Realmente ayuda al canal a crecer y llegar a más personas. Ahora déjalo.
Ese fein now Guacomes, next en Norman pirouette dan Guiptro de 74 machines movements fluid and unpredictable estime de alien versus adjusted fading solutions. The woman's ship was already elsewhere, leaving the energies to dissipate harmlessly into the void on the Normandy's breach where Bill Morgan's brow se cayera a rapid series of commands 3/4 ras. Z-axis rotation Reyes target lead propulsion systems Reyes fingers. Flew across her tactical display targeting firing a lance of coherent light erupted from the Normandy slicing through the sails of the 70 cruiser as if they were tissue paper. The enemy vessels engines sputtered and leaving it to drift helplessly. One down, Morgan grunted 7 to the battle continued the ballet of light, and though the Normandy seemed to anticipate every move of the 70 ships, countering with precision streaks that crippled rather than destroyed West. A display of tactical brilliance that left the alien commanders reeling in the engine room. Yevgeny Russo and his team worked feverishly, rerouting power and making split-second adjustments to keep the ship system ahead of the strong column pressure spiking. In Sector 4 shouted Lieutenant Yara Akefer, dark skin glistening with perspiration. Russo nodded his hands a blade over the engineering. Kentrus compensating the vert auxiliary power to the things back on the breach res cayed. Outside they readapting to maneuver patterns calculating new evasion algorithms. Now Morgan gritted his teeth a fast lieutenant. We can't keep this afforversi to punctuate his wears a glancing blow from a 70 energy weapon rack. The cheap spark shower from a nearby console and the crease smell of burn circuitry failure. The Maje report Morgan bark minor who breach on deck 3. Come the response from the Maje control automatic systems are sealing it now. Morgan nodded. Grimly kept it together. People we were not done yet on the 70 flagship Aratum watching growing as his attack wing floundered against the single human vessel ships that soul have been more than a match for the Normandy. Found the LS outmaneuvered at every turn impossible error. No man's ship can move like that. No crew can react with such speed and lore his antenna doping we shall offer that. Tentative explanation high command we believe they might be using some form of predictive combat AI couple. With an advanced inertial dampening system, it's the only way to explain their maneuverability and response times. Alternate narrow dangerously, and I have learned nothing from the machine where certain humans always grasping a power beyond their comprehension. Turned to his weapons officer prepare the quantum disruptors if they wish to rely on their precious technology which shall strip it from them as the 70 vessels regroup for another assault. The Normandy's crew worked with clockwork precision. Each member anticipated the needs of others, creating a synergy that bordered on the supernatural. Morgan and Reyes moved in concert, their actions so closely coordinated they seemed to share a single mind. As Reyes carried out enemy positions and weapon charges, Morgan issued a rapid-fire series of course corrections and counterattacks, incoming quantum disruption wave. Reyes shouted her eyes wide with alarm. Morgan's response was immediate. All hands brass for impact. Russo emergency power to the seal. The wave of scintillating energy washed over the Normandy, threatening to sort out every system aboard for a hot stopping when the ship's lights flickered and the familiar of its engines faltered. But then again allows the Normandy served back to life. The quantum disruption which saw that reduce the vessel to a drifting hulk a barely fast in the stand silence that follow. Russo's voice came over the comstein with both relief and pride worked. Commander, the multipassive shielding el cheer went up from the crew quickly. Staifel, las regresaron a sus deberes. Morgan se permitió una pequeña sonrisa. Bien hecho a todos. Ahora vamos a mostrarles lo que realmente podemos hacer con un vigor renovado. La Normandía lanzó una contraofensiva. Sus movimientos se volvieron aún más agresivos, empujando los límites de lo que debería haber sido posible para una nave de su tamaño. Rey, mientras sus manos bailaban sobre su pantalla táctica apuntando con precisión quirúrgica, disparo, soluciones bloqueadas. Comandante, permiso para atacar. Morgan asintió en cielos. Teniente, la Normandía desató una andanada de armas. Dispara cada disparo encontrando su objetivo con una precisión inquebrantable. Los escudos de soberanía parpadearon y fallaron. Los motores se apagaron y los sistemas de armas se apagaron en cuestión de minutos. El otrora poderoso ataque WAI se redujo a una colección de naves averiadas. En el buque insignia de soberanía la incredulidad se convirtió en miedo cuando Ordum vio sus fuerzas de élite diezmadas por una sola nave humana. Esto no puede ser. Tartamudeó su bravuconería habitual desmoronándose. Recuerda el ataque a todas las naves. Mantienen distancia de esa nave. Mientras las maltratadas fuerzas de soberanía se retiraban, una calma inquietante se instaló sobre el campo de batalla. La Normandía colgaba en el espacio aparentemente ilesa. Un desafío silencioso a la vasta armada alienígena. Celores se acercó a su superior con cautela. Alto comandante, ¿cuáles son sus órdenes? Los ojos compuestos de Ordun se movían entre las pantallas tácticas buscando una explicación, una debilidad, cualquier cosa que pudiera explicar este giro imposible de los acontecimientos. Debemos reevaluar, dijo finalmente. Su voz, inusualmente apagada. Esa nave no debería existir. Ninguna tecnología humana podría lograr lo que hemos presenciado hoy.
Mientras la flota soberana mantenía su posición, una palpable sensación de inquietud se extendió por sus filas. La Armada Invencible, que esperaba aplastar las últimas defensas de la humanidad con facilidad, ahora se encontraba bloqueada por una sola nave a bordo de la Normandía. La tripulación se permitió un momento de cautelosa celebración. Se intercambiaron apretones de manos y se dieron palmaditas en la espalda, pero todos sabían que la batalla estaba lejos de terminar. La voz de Morgan cortó el bajo murmullo de la conversación. «Excelente trabajo, todos, pero no se pongan cómodos. Esto fue solo el comienzo». Salvo Reyes asintió con la cabeza. Sus ojos nunca dejaron sus pantallas tácticas. «Se están reagrupando. Señor, estoy detectando un aumento en la charla de comunicaciones y fluctuaciones de energía en toda su flota. ¿Están planeando algo?» «Por supuesto que sí». Morgan respondió con gravedad. «Hemos los sacudió, pero eso los hace más peligrosos. No menos manténganse afilados como si estuvieran en que un mensaje de prioridad apareció en la pantalla principal. Era del comando de la Tierra encriptado al más alto nivel. Morgan ingresó su código de autorización y el mensaje se descifró. Normandía, fase 1 real completa, proceda con la fase 2 buena velocidad. Morgan intercambió una mirada significativa con Reyes. La verdadera prueba estaba por venir. Todos los hombres, anunció su voz llegando a cada rincón de la nave. Prepárense también para las fases. Esto es para lo que hemos entrenado. Este es el por qué estamos aquí. El destino de la Tierra, de toda la humanidad, depende de lo que hagamos a continuación. Sé que no nos decepcionarás. Mientras la tripulación se preparaba para los desafíos que se avecinaban, la Normandía colgaba suspendida entre las estrellas una chispa desafiante de esperanza contra la oscuridad abrumadora de la flota de la soberanía. El siguiente movimiento en este juego de ajedrez cósmico determinaría el futuro de la raza humana. En el tenso silencio que siguió, ambos lados reevaluaron sus estrategias. La soberanía, sacudida por la resistencia inesperada, comenzó a ver la nave humana solitaria con una mezcla de miedo y fascinación. ¿Qué otras sorpresas tenía la Normandía? ¿Qué desesperado gambit había conducido? La humanidad arriesga todo en una sola nave. A bordo de la nave insignia de la soberanía, Aratun caminaba inquieto, sus piernas temblorosas contra el suelo metálico. La derrota de su ataque wing había destrozado su confianza y por primera vez desde que comenzó la invasión la duda se deslizó en su mente. El vicecomandante espetó volviéndose hacia acá y Lore analizó cada segundo de ese enfrentamiento. «Quiero saber cómo lo hicieron. Ninguna tecnología puede estar sin debilidad». Core hizo una reverencia. Su anoni temblando de inmediato. «Alto comandante, pero si puedo hablar». Los ojos de Dun se entrecerraron libremente, pero asintió brevemente. Quizás Kala continuó vacilante. «Hemos subestimado a los humanos. Su historia muestra una notable capacidad para innovar frente a probabilidades abrumadoras. Esta nave puede representar un salto en sus capacidades. No lo habíamos anticipado ni por un momento». Ortun parecía listo para arremeter contra su subordinado por tales pensamientos heréticos, pero luego su postura se suavizó ligeramente. «Tu palabra. Las palabras tienen mérito», callé en Lore. «De hecho, nos hemos vuelto complacientes en nuestra superioridad, pero ya no. Desvelaremos los secretos de esta nave humana y luego los aplastaremos por completo mientras el liderazgo de la soberanía lidiaba con su nueva realidad». La tripulación del Normandy trabajó incansablemente para prepararse para la siguiente fase de su misión en la bahía médica del barco. La doctora Maya Valberg atendió las pocas heridas sufridas durante el enfrentamiento inicial. «¿Cómo se ve?», preguntó el suboficial James River-Reeves, haciendo una mueca mientras examinaba un feo corte en su antebrazo. La doctora Valberg sonrió tranquilizadoramente mientras aplicaba un gel regenerativo en la herida. «Remache vivo, aunque quizás quieras agacharte más rápido la próxima vez». Reeves rió entre dientes y luego se puso serio. «¿Crees que realmente podemos lograr esto? Quiero decir, le sangramos la nariz, pero todavía hay muchos de ellos ahí fuera». Los ojos de Valberg se encontraron con los de ella, su mirada firme y determinada. «Tenemos que remachar, no hay alternativa, pero si alguien puede hacerlo es esta tripulación. Ahora quédate quieto». Mientras ello ese corte en la sala de máquinas, el ingeniero jefe Rousseau y su equipo trabajaron febrilmente para optimizar los sistemas de la Normandía para los desafíos que se avecinan. El teniente Akefer se acercó a él con el panel de datos en la mano. «Jefe, he completado los cálculos de redistribución de energía que solicitó». Ella informó. «Si volvemos a enraizar la energía auxiliar a través de estas uniones, podemos aumentar nuestra regeneración de escudo en un 17% sin comprometer la salida de las armas». Russo estudió las cifras impresionado. «Excelente trabajo. Yara implementa los cambios de inmediato. Necesitaremos todas las ventajas que podamos obtener». Mientras Akefer se apresuraba a hacer los ajustes, Russo se permitió un momento de reflexión. La Normandía estaba superando los límites de lo que se creía posible, pero ¿a qué costo?
La tensión en los sistemas de la nave eran inmensos, y sabía que tarde o temprano algo tendría que ceder en el puente. El comandante Morgan y el teniente Reyes examinaron las pantallas tácticas analizando los movimientos de la flota de la Soberanía y discutiendo posibles estrategias. Ahora están siendo cautelosos, observó Reyes, señalando la representación holográfica de la Armada alienígena. Vean cómo han apretado su formación. Están protegiendo sus flancos esperando otro ataque de golpe y fuga. Morgan asintió, frunció el ceño en concentración, lo que significa que tendremos que hacer algo. No espera ninguna idea. La teniente Reyes mordió el labio considerando qué pasa si no. Eso es una locura. Una locura podría ser exactamente lo que necesitamos ahora mismo. Morgan respondió, un destello de interés en sus ojos. Escuchémoslo mientras Reyes describía su audaz plan. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Morgan. Era arriesgado, casi suicida, incluso, pero podría funcionar y, lo que es más importante, era lo último que la Soberanía esperaría. Haz que suceda. Teniente, dijo finalmente, y que los dioses que estén ahí afuera tengan piedad de nuestras almas mientras la tripulación de la Normandía se preparaba para su siguiente movimiento. La tensión aumentaba. En ambos lados del enfrentamiento cósmico, el destino de la humanidad pendía de un hilo con las acciones de una sola nave y su valiente tripulación lista para inclinar la balanza. La Soberanía, flota vasta y amenazante, se alzaba como una nube de tormenta en el borde del sistema solar, pero dentro de esa tempestad, se había plantado una semilla de duda. Los invasores, una vez seguros de su victoria, ahora se enfrentaban a un enemigo que desafiaba su comprensión, y en el vacío entre la Normandía esperaba un David enfrentando un ejército de Goliaths listos para demostrar una vez más que frente a probabilidades abrumadoras el ingenio humano, el coraje y la determinación podían lograr lo imposible. El escenario estaba listo para el siguiente acto en este drama cósmico. Mientras ambos lados se robaban para lo que estaba por venir, una cosa era segura: la batalla por la Tierra. El futuro estaba lejos de terminar hace solo 6 meses. El destino de la humanidad pendía de un hilo, aunque pocos sabían lo precaria que era realmente su situación en un edificio no descrito por la UN en el corazón de Ginebra. Un grupo de las mentes más brillantes de la Tierra y líderes militares condecorados se reunieron en secreto, sus rostros grabados con preocupación y determinación. El general Sebastián Capor, un veterano curtido en la batalla con más cicatrices que cabello, se inclinó sobre la pantalla holográfica que dominaba el centro de la habitación. Sus dedos callosos trazaron el camino de la conquista de la Soberanía a través de la galaxia. Una marea de destrucción que parecía imparable. Damas y caballeros, comenzó su voz áspera por años de ladrar órdenes en campos de batalla, de campos de humo. Lo que están a punto de escuchar no sale de esta habitación. La situación es grave. La doctora Amara Roux, jefa de la División de Investigación Xenotecnológica de la Tierra, dio un paso al frente. Su bata de laboratorio, generalmente inmaculada, estaba arrugada. Círculos oscuros bajo sus ojos delatan incontables noches de insomnio. Nuestros agentes de Decode han confirmado nuestros peores temores. La Soberanía ha puesto sus miras en la Tierra. Somos los siguientes en su lista de conquista. Un murmullo de conmoción ondeó a través del grupo reunido. El almirante Saito, comandante de la Red de Defensa Orbital de la Tierra, habló. ¿Qué tan confiable es esta inteligencia? No podemos permitirnos actuar con información errónea. La expresión de Rose se endureció, lo suficientemente confiable como para que el agente Caleb Smith diera su vida para hacérnosla llegar. Pulsó un comando en su panel de datos y una serie de transmisiones cifradas aparecieron en la pantalla principal. Estas son las últimas comunicaciones que recibimos de nuestra red dentro del espacio de la Soberanía. Pintan un panorama sombrío a medida que el informe de inteligencia se desplazaba por la sala. Cayó en un silencio atónito. La superioridad tecnológica de la Soberanía era incluso mayor de lo que habían temido. Sus flotas se movían con una sincronicidad que rayaba en la precognición. Sus armas capaces de reducir planetas enteros a cenizas en cuestión de horas. El coronel Aruflech, jefe de las Fuerzas Especiales de la Tierra, rompió el silencio. Hemos visto lo que le pasó a la Confederación Arturiana, a la Seria Alianza. ¿Cuánto tiempo tenemos? La voz de Rose era apenas un susurro. 3 meses. Tal vez 4 si tenemos suerte. La sala estalló en una cacofonía de voces. Miedo irá luchando por el dominio. General Capor golpeó su puño sobre la mesa. El fuerte crujido silenciando el caos suficiente rugió. No vinimos aquí a entrar en pánico, vinimos aquí a encontrar una manera de salvar nuestra especie, Dr. Roux. ¿Qué más descubrieron nuestros agentes?
R respiró hondo centrándose. No todos son malas noticias. Nuestros agentes lograron infiltrarse en varias instalaciones clave de investigación de soberanía. Hemos obtenido información sobre su tecnología, sus tácticas. No es mucho, pero es un comienzo. Sacó otro conjunto de esquemas, esta vez mostrando el funcionamiento interno de un buque de guerra de soberanía. Sus naves dependen en gran medida del entrelazamiento cuántico para la comunicación y la orientación. Es lo que les da su ventaja en combate. Pero cada sistema tiene sus vulnerabilidades. Solo necesitamos encontrar el talón de Aquiles de este. A medida que avanzaba la reunión, se formularon y descartaron planes en rápida sucesión. Las estrategias militares tradicionales se consideraron obsoletas contra la abrumadora fuerza de la soberanía. Se hizo evidente que la supervivencia de la humanidad dependería de la innovación en ampliar los límites de lo que se creía posible fuera de la instalación segura. La vida en Ginebra continuó mientras los ciudadanos normales seguían con sus rutinas diarias, felizmente inconscientes de la amenaza existencial que se cierne más allá de los límites de su sistema solar. Pero incluso en su ignorancia había una corriente subyacente de inquietud. Los informes de noticias hablaban de una mayor actividad militar, de fenómenos inexplicables en los confines del espacio colonizado en órbita sobre la Tierra. Los primeros indicios de la tormenta que se avecinaba comenzaban a aparecer. Los puestos de vigilancia se apagaron sin previo aviso. Los relés de comunicación experimentaron interrupciones inexplicables. Cada incidente fue cuidadosamente encubierto, explicado como fallas técnicas o actividad de erupciones solares. Los líderes de la Tierra caminaron en un RPP estricto, preparándose para la guerra mientras intentaban desesperadamente evitarlo. El pánico regresó a la sala de guerra. El almirante Saito estaba describiendo el estado actual de las defensas de la Tierra. Nuestras plataformas orbitales son formidables, pero contra el tipo de potencia de fuego que la soberanía puede ejercer, durarían minutos en el mejor de los casos. Nuestra flota está dispersa en una docena de sistemas, e incluso si pudiéramos recuperarlos todos a tiempo, estaríamos irremediablemente superados en armamento. El coronel Fletcher intervino con voz tensa por la frustración. ¿Qué pasa con nuestras fuerzas terrestres? Si no podemos detenerlos en el espacio, debemos estar listos para repeler una invasión terrestre. Capó negó con la cabeza con gravedad. La soberanía no hace invasiones terrestres. Coronel, ya no desde que desarrollaron sus armas rompeplanetas. Si rompen nuestras defensas orbitales, se acabó el juego. El peso de su situación se asentó sobre la habitación como un sudario. La humanidad estaba al borde de la extinción enfrentándose a un enemigo que había aplastado civilizaciones mucho más avanzadas que la suya. La doctora Rose aclaró la garganta y volvió a llamar la atención sobre la pantalla holográfica. Podría haber una manera, dijo vacilante. Es teórico, muy experimental y, francamente, raya en la locura. Pero dadas nuestras opciones, ella trajo un nuevo conjunto de esquemas, ecuaciones complejas y diagramas llenando el aire. Hemos estado trabajando en un proyecto llamado Código Excalibur. Está bien, es nuestro intento de aplicar ingeniería inversa, aparte de la tecnología cuántica de la soberanía. La sala zumbó con una mezcla de emoción y escepticismo. El almirante Saito se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Y crees que este Excalibur podría darnos una ventaja contra la soberanía? Roba sintió su emoción crecía mientras explicaba. En teoría sí, pero no estamos hablando de construir una superarma. Aquí lo que proponemos es más útil. Mientras exponía los fundamentos del plan, los rostros alrededor de la sala cambiaron de la incredulidad a la esperanza cautelosa. Era audaz, rayaba en lo suicida, pero podría funcionar por primera vez desde que comenzó la reunión. Una chispa de posibilidad se encendió en la sala. El general Kapor puso su expresión resuelto. Doctor Rowe, tienes todos los recursos del ejército de la Tierra a tu disposición. Lo que necesites para que esto suceda lo tendrás. Almirante Saito, coronel Fletcher, quiero que comiences los preparativos discretos. Necesitamos ser listos para actuar en el momento en que Excalibur esté operativa. Cuando la reunión se levantó, el peso de su tarea recayó sobre los hombros de cada participante. Se estaban embarcando en un camino que determinaría el destino de toda su especie. Fracaso significaba extinción, éxito, bueno, el éxito reescribiría el equilibrio de poder en la galaxia. En las semanas siguientes, la Tierra se convirtió en una colmena de actividad clandestina. Las instalaciones de investigación funcionaban las 24 horas del día, empujando los límites de la física y la ingeniería. Las instalaciones militares zumbaban con energía apenas contenida a medida que se implementaban nuevos protocolos y se planificaban contingencias, pero incluso mientras la humanidad corría contra el tiempo para prepararse para la tormenta que
Se avecinaban las primeras escaramuzas de la guerra, ya se estaban librando en las sombras en los márgenes del sistema solar, sondas furtivas de ambos lados participaban en una danza mortal del gato, y el ratón, los puestos de escucha del espacio profundo de la Tierra se esforzaban por interceptar y decodificar las comunicaciones de la soberanía, cada fragmento de inteligencia, potencialmente vital para su supervivencia en una instalación oculta debajo del desierto de Atacama, un equipo de los hackers más hábiles de la Tierra y especialistas en IA trabajan incansablemente para penetrar las redes cuánticas de la soberanía. Su misión era tan crucial como peligrosa: plantar falsas la información, siembra confusión y compra a la Tierra un tiempo precioso. María Lima, programadora principal de la División de Guerra Cibernética, no había visto la luz del día en semanas. Sus dedos volaban sobre teclados holográficos, líneas de código que pasaban más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. De repente, se sentó erguida, con los ojos abiertos como platos, con una mezcla de triunfo y miedo. «Estoy dentro», susurró, sin atreverse a creerlo. «Santo, en realidad estoy dentro». Las alarmas de su sistema sonaron cuando se detectó su intrusión. Las contramedidas de soberanía lanzaron un asalto devastador contra las defensas digitales de la Tierra durante 17 vertiginosos minutos. Lima y su equipo libraron una batalla virtual que duró 17 años luz. Sus acciones potencialmente alteraron el curso de la próxima guerra. Cuando el humo digital se disipó, la Tierra había ganado su primera victoria contra la soberanía. Fue pequeña, en gran parte simbólica, pero demostró un hecho crucial: los invasores no eran invencibles, podían ser engañados, superados, derrotados a medida que las noticias de la batalla cibernética se extendían. Por los escalones más altos del liderazgo de la Tierra, un nuevo sentido de propósito se encendió en la sala de reuniones y los centros de comando en todo el mundo. Se refinaron las estrategias, las contingencias, se actualizaron. La tarea imposible, prepararse para la guerra contra un enemigo muy superior, comenzó a sentirse un poco menos imposible, pero incluso mientras la Tierra celebraba esta pequeña victoria, el verdadero costo de su resistencia se estaba volviendo claro en la nube Oruna. Patrulla de Soberanía tropezó con uno de los puestos de observación camuflados de la humanidad. El incidente en la batalla fue breve, brutal y completamente unilateral. Cuando se recuperaron los restos del puesto de avanzada de la Tierra, el horror total de lo que enfrentaban se hizo evidente. Las armas de la soberanía habían atravesado su blindaje más avanzado como papel de seda. Los pocos cuerpos recuperados mostraban signos de exposición a partículas exóticas que desafiaban la física convencional. En la sala de guerra en Ginebra, el general Kapor estudió el informe posterior a la acción, su rostro una máscara de determinación sombría. «Esto es a lo que nos enfrentamos», dijo dirigiéndose a los líderes reunidos. «Su tecnología, sus armas están más allá de todo lo que hemos encontrado antes. Las tácticas convencionales no servirán. Tenemos que pensar de forma original, muy original». El almirante Sao asintió con la cabeza. «Necesitamos una fuerza que pueda enfrentarse a la soberanía, no en términos de potencia de fuego, nunca los igualaremos ahí, sino en términos de innovación, adaptabilidad, pura ingeniería humana». La coronel Fletcher se inclinó hacia adelante, un destello de emoción en sus ojos. «Creo que sé dónde podemos encontrar tal fuerza, pero no le va a gustar, señor». Mientras Fletcher describía su propuesta, las cejas se alzaron alrededor de la sala. Era poco ortodoxo, por decirlo menos, reunir una tripulación no solo de la élite militar, sino de una muestra representativa de los mejores y más brillantes científicos, ingenieros tácticos, incluso especialistas civiles con habilidades únicas, un equipo que pudiera pensar con rapidez, adaptarse a lo imposible y lograr el tipo de milagros que necesitarían para sobrevivir contra la soberanía general. El escepticismo inicial de Kapor dio paso a una aprobación a regañadientes a medida que el plan tomaba forma. «Hazlo», ordenó, «pero manténlo en secreto si se corre la voz. El pánico se extenderá más rápido de lo que podemos contenerlo». Y así comenzó una de las campañas de reclutamiento más secretas e intensivas en la historia de la humanidad. En todo el mundo, individuos con habilidades excepcionales se vieron abordados por figuras sombrías. Se les ofreció la oportunidad de ser parte de algo más grande que ellos mismos. Muchos aprovecharon la oportunidad. Otros necesitaban ser convencidos. Algunos se negaron rotundamente solo para encontrarse reclutados bajo oscuras provisiones de tiempos de guerra en una instalación minera reutilizada en Marte. El entrenamiento comenzó. El grupo disperso de reclutas se forjó en una unidad cohesiva a través de extenuantes ejercicios físicos y mentales. Fueron llevados al límite y más allá, obligados a innovar y adaptarse a escenarios que desafiaban la lógica convencional. Colin Morgan, un oficial naval condecorado con reputación de tácticas poco ortodoxas, emergió como un líder natural durante estas pruebas. Su capacidad para pensar 3 pasos por delante de cualquier situación lo convirtió en la opción clara para el mando junto a él. Leela Reyes,
un brillante estratega con experiencia en física teórica. Demostró ser invaluable en estrategias para contrarrestar la tecnología avanzada de la soberanía. Su enfoque poco convencional para la resolución de problemas complementó perfectamente el liderazgo de Morgan a medida que avanzaba el entrenamiento. Otros miembros clave del equipo comenzaron a destacarse. John Russo, un prodigio en el campo de la ingeniería cuántica, cuyos conocimientos resultarían cruciales en el desarrollo de las nuevas tecnologías defensivas de la Tierra. La doctora Maya Valberg, una xenobióloga con talento para pensar como el enemigo, que proporcionó información invaluable sobre la psicología de la soberanía y las posibles debilidades. Pero incluso cuando este equipo de élite tomó forma, el tiempo corría. Los informes de inteligencia indicaban que la flota de invasión de la soberanía se estaba movilizando más rápido de lo previsto. La ventana de oportunidad de la Tierra se estaba cerrando rápidamente en un último y desesperado empujón. La doctora Rowe y su equipo trabajaron sin descanso para completar el proyecto Excalibur. El destino de la humanidad descansaría sobre los hombros de esta tripulación cuidadosamente seleccionada y la tecnología revolucionaria que manejarían mientras las instalaciones de entrenamiento en Marte bullían de actividad. Los preparativos finales se estaban haciendo para la misión que determinaría el destino de la raza humana. Una sensación de anticipación nerviosa llenaba el aire. Cada miembro de la tripulación sabía lo que estaba en juego. Comprendía la casi imposibilidad de su tarea, pero también había una emoción palpable, una creencia compartida de que estaban al borde de algo verdaderamente histórico. En sus aposentos, el comandante Morgan se quedó atascado. Los últimos informes de inteligencia, su mente corría a través de posibles escenarios. El peso del mando se posaba pesadamente sobre sus hombros, pero había un fuego en sus ojos que hablaba de una determinación inquebrantable. Lo que sea que la soberanía les arrojara, él y su tripulación estarían listos. El escenario estaba listo, la mejor esperanza de la humanidad, una sola nave tripulada por un equipo excepcional, preparado para enfrentar una armada que había aplastado a todas civilizaciones contra probabilidades imposibles. Lucharían no solo por la victoria, sino por la supervivencia misma de su especie. Mientras las horas finales transcurrían, la tripulación de lo que se convertiría en el HSS Normandy hizo sus últimos preparativos. Cada uno muy consciente de que tal vez nunca volverían a ver la Tierra, pero ante un peligro tan abrumador no había miedo, solo determinación resuelta, porque llevaban consigo las esperanzas y los sueños de cada ser humano, el espíritu indomable que había llevado a su especie de los primitivos que vivían en cuevas a una civilización espacial. La flota de soberanía colgaba en él espacio como una nube de tormenta metálica, su inmensidad desafiando la comprensión. En su centro, la nave insignia colosal palpitaba con energía apenas contenida, una promesa silenciosa de devastación. Los ojos compuestos del alto comandante Ordun se entrecerraron mientras estudiaba la pantalla táctica. Sus mandíbulas chasquearon con agitación. Esta nave humana solitaria continúa desafiándonos, y seó su voz una mezcla de frustración y admiración a regañadientes. Envíen la séptima ala de asalto. Quiero que esa nave se reduzca a Adams en el puente del HSS Normandy. El comandante Cole Morgan sintió el peso de toda la raza humana sobre los hombros, sudaban en su frente mientras gritaba órdenes. Su voz firme a pesar del caos que estallaba a su alrededor. Múltiples hostiles entrantes. Vector 227 por 115. La teniente Lila Reas, sus dedos bailando sobre la consola táctica, respondió sin levantar la vista. Los veo, señor, calculando trayectorias de intercepción. Ahora la tripulación del puente de la Normandía se movía con precisión practicada, cada miembro del cavital en una máquina bien engrasada. Pero debajo de su comportamiento profesional, Destran comenzaba a mostrar círculos oscuros bajo los ojos, manos que temblaban ligeramente cuando no estaban ocupadas, la ocasional inhalación brusca cuando otro casi accidente sacudía la nave mientras la séptima ala de asalto se acercaba. Sus naves se movían en perfecta sincronización aterradora. Morgan tomó una decisión en una fracción de segundo. Timón, ejecute maniobra. Arma Sigma 3. Prepárense para disparar a mi señal. La Normandía de repente se precipitó hacia abajo en relación con las naves de soberanía entrantes. Sus amortiguadores inerciales se esforzaban por compensar las imposibles fuerzas G. Justo cuando las naves enemigas ajustaban sus soluciones de disparo, el Nori apagó sus motores principales y encendió sus propulsores de maniobra en una secuencia compleja. El resultado fue una maniobra de espiral que ningún piloto orgánico podría haber ejecutado. Ninguna nave convencional podría haber resistido el fuego de las armas de soberanía. Pasó inofensivamente a través del espacio que la Normandía había ocupado milisegundos antes. Morgan gritó: «Golpéenlos mientras recalibran». Reyes no necesitó que se lo dijeran dos veces. Sus dedos volaron por la consola de armas.
Los sistemas de orientación se fijaron en las brevemente vulnerables naves de soberanía. El cañón principal de la Normandía rugió a la vida escupiendo lanzas de energía coherente que cortaron al enemigo. Formación 3 cruceros Soberanía estallaron en explosiones silenciosas, sus cascos destrozados por los ataques de precisión. Los barcos restantes se dispersaron, su formación perfecta rota en la sala de máquinas de la Normandía. El ingeniero jefe John Russo libró un tipo diferente de batalla. Las bocinas de advertencia sonaron mientras los sistemas llevados más allá de sus límites de diseño amenazaban con fallar la presión del refrigerante en estribor, y una celda es crítica, gritó la teniente Yara Keffer, su voz apenas audible, sobre la de maquinaria sobrecargada. Las manos de Russo se movieron borrosamente a través de su consola rearraigando energía y flujo de refrigerante en tiempo real. Desviando energía auxiliar para compensar. Yara, necesito que ventile manualmente el exceso de calor de la Unión 17B como CAF corrió para cumplir. Russo se permitió una sonrisa sombría. Estaba manteniendo unida a la Normandía con saliva y alambre de achique, pero lo estaban haciendo. Cada maniobra imposible, cada ataque devastador era un testimonio del ingenio y la determinación humanos. De vuelta en el puente, la doctora Maya Valberg monitoreaba los signos vitales de la tripulación. Su entrenamiento médico Waring, con su sentido de deber, los niveles de estrés que estaba viendo estaban muy por encima del rojo, más allá de lo que cualquier humano debería soportar, pero no tenían elección. El destino de toda su especie pendía de un hilo. Cole dijo en voz baja, usando el nombre de pila del comandante en una rara violación de protocolo. La tripulación no puede soportar mucho más de esto. Los estamos empujando más allá de todos los límites seguros. Morgan la miró a los ojos, sus ojos llenos de una mezcla de determinación y arrepentimiento. Los emaya, pero tenemos que aguantar un poco más. Como para acentuar sus palabras, otra descarga de armas de soberanía. El fuego se estrelló contra los escudos de la Normandía. La nave se sacudió violentamente, enviando a los miembros de la tripulación a extenderse por sus estaciones. Escudos al 37% y cayendo. Reyes gritó con voz tensa por la tensión, no podemos soportar muchos más golpes como ese. Morgan agarró su silla de mando, sus nudillos blancos. Timón, ejecutar, patrón evasivo, armas Delta 9, apunten a los sistemas de propulsión de su nave líder. Veamos si podemos frenarlos un poco. Mientras la Normandía bailaba por el vacío, evitando la mayor parte del fuego entrante a través de una serie de maniobras que parecían desafiar las leyes de la física. Reyes alineó su disparo. Una ráfaga de energía concentrada arremetió, atrapando la nave líder de soberanía de lleno en su conjunto de motores. La aceleración de la enorme nave vaciló, su forma elegante repentinamente desgarbada, mientras luchaba por compensar. Aprovechando la confusión momentánea, la Normandía se deslizó más allá de la formación interrumpida, ganándose unos preciosos segundos de respiro. La soberanía, el comandante superior del buque insignia dumbió con rabia imposible, rugió sus mandíbulas chasqueando furiosamente. Ninguna nave debería ser capaz de enfrentarse a nosotros, y mucho menos infligir daño. Su segundo al mando, el comandante WCKW, se acercó con cautela. Yo, comandante, nuestros analistas creen que los humanos pueden haber desarrollado algún tipo de IA de combate predictiva. Es la única explicación para sus tiempos de reacción y maniobras imposibles. Los ojos compuestos de Dun se entrecerraron peligrosamente. Una IA. No han aprendido nada de las guerras de máquinas. Humanos arrogantes, siempre aferrándose a un poder más allá de su comprensión. Se giró hacia su oficial de armas. Prepare los disruptores cuánticos, si desean confiar en su preciosa tecnología, se la quitaremos. Mientras la soberanía flota se agrupa para otro asalto, la tripulación de la Normandía trabajó con precisión mecánica. Cada miembro anticipó las necesidades de los demás, creando una sinergia que bordeaba lo sobrenatural. El suboficial James River Reves, manejando el conjunto de sensores, gritó, nueva firma de energía detectada, están cargando algo grande. Morgan y Ray intercambiaron una mirada de comprensión sombría. Este era el momento en el que se habían entrenado para el escenario. Habían realizado innumerables simulaciones para prepararse. Todos los hombres, prepárense para el impacto. La voz de Morgan resonó en la calma de toda la nave. Prepárense para la maniobra Omega. Los motores de la Normandía cobraron vida, empujando la nave en una serie de maniobras en espiral cerradas que ningún piloto humano podría haber ejecutado. Como la soberanía, los disruptores cuánticos dispararon el espacio alrededor de la Normandía. Se iluminó con energías exóticas. La realidad misma pareció deformarse y retorcerse por un momento de infarto. Parecía como si la Normandía hubiera sido atrapada en el campo disruptor. Las luces de la nave parpadearon, la gravedad falló, y una vibración profunda sacudió cada mamparo. Pero entonces, contra todo pronóstico, la Normandía avanzó, liberándose de la influencia de los campos disruptores. La maniobra imposible había funcionado, colocando la nave en el punto ciego de la flota de
Soberanía en la sala de máquinas ruso y su equipo lucharon para evitar que los sistemas de sobrecarga fallaran por completo. Fuga de refrigerante en la cubierta. Teresa Kefer gritó, sus manos volando sobre su consola sellando mamparos. Ahora, Russo asintió con gravedad, redirigiendo la energía para compensar los sistemas perdidos. Buen trabajo, y ahora ayúdame a estabilizar el núcleo Warp antes de que nos destrocemos. En el puente Reyes se permitió una sonrisa feroz mientras alineaba su siguiente disparo, disparando soluciones bloqueadas. Comandante, permiso para devolver el favor. Morgan asintió con una sonrisa sombría jugando en las comisuras de su boca. Ilumínalos, teniente, muéstrales lo que sucede cuando subestiman a la humanidad. El cañón principal de Normand rugió a la vida una vez más. Sus rayos de energía cortaron la confusión del campo de batalla para golpear el corazón de la formación de Soberanía. Dos cruceros enemigos más estallaron en explosiones silenciosas. Su destrucción, un testimonio de la precisión y determinación humanas a medida que la batalla continuaba. El costo para la tripulación de Normandy se hizo cada vez más evidente. La fatiga grabó líneas profundas en rostros demasiado jóvenes para tal cansancio. Las manos temblaban por una combinación de estrés y uso excesivo de estimulantes, pero aún así lucharon. Cada miembro extraía fuerza de la resolución inquebrantable de sus camaradas. El Dr. Volberg se movió de estación en estación, administrando tratamientos de emergencia y ofreciendo palabras de aliento. «Solo un poco más», murmuró, inyectando a una tripulación con un cóctel de estimulantes y supresores de dolor. «Esperen por la tierra para todos nosotros en el 6C de la nave». La oficial táctica Paige Faize, sin relación con el ingeniero jefe, examinó la pantalla estratégica que se actualizaba constantemente. «Comandante», gritó con voz tensa, con emoción apenas contenida. «Creo que encontré un patrón en los movimientos de su flota. Hay una vulnerabilidad en su formación, pero solo tendremos unos segundos para explotarla». Morgan estaba en su lado en un instante, estudiando la pantalla intensamente. «Buen trabajo, teniente Gen. Prepárate para alta energía. Enciende mi marca armas. Quiero todos los sistemas disponibles listos para disparar en el momento en que completemos nuestra rotación». Mientras la Normandía ejecutaba otra maniobra aparentemente imposible, deslizándose por huecos en la formación de Soberanía que no deberían haber existido. El contraste entre apariencia y realidad se volvió rígido ante la Soberanía. La nave humana parecía moverse con gracia y precisión sobrenaturales, siempre un paso adelante, siempre en la posición perfecta para atacar. Era como si se enfrentaran no a una nave, sino a una especie de depredador nacido en el espacio, evolucionado durante eones para cazar en el vacío. Pero dentro de la Normandía la realidad era muy diferente. Cada maniobra era un riesgo cuidadosamente calculado, cada evasión exitosa el resultado de incontables horas de entrenamiento y preparación. La nave gruñó y se estremeció, empujada mucho más allá de sus límites de diseño. Las bocinas de advertencia sonaban constantemente, solo para ser silenciadas por miembros de la tripulación demasiado ocupados luchando por sobrevivir para reconocerlos. En un raro momento de relativa calma, Morgan se permitió estudiar a su tripulación. El orgullo se hinchó en su pecho mientras los observaba trabajar. Cada miembro dando todo ante las abrumadoras probabilidades que tenían, entrenados para esto, preparados para cada contingencia. Pero la realidad del combate contra un enemigo muy superior los estaba poniendo a prueba de maneras que ninguna simulación jamás podría haber imaginado. De Reyes, su brillante táctica brillando en cada golpe de precisión y evasión de último segundo de Russo, haciendo milagros en la sala de máquinas para mantener sus sistemas sobrecargados en funcionamiento. De la doctora Volberg, sus habilidades médicas y su compasión inquebrantable mantenían a la tripulación unida en cuerpo y espíritu. Cada miembro de la tripulación del Normandy era un héroe por derecho propio. Su individuo, fuerzas individuales se combinan para crear algo más grande que la suma de sus partes. Fue esto lo que Morgan se dio cuenta que les dio una oportunidad de luchar contra la Soberanía, no tecnología avanzada o maniobras imposibles, sino el indomable espíritu humano, la negativa a rendirse incluso cuando se enfrentaban a probabilidades insuperables. Mientras la Normandía continuaba su danza mortal a través del corazón de la flota de la Soberanía, comprando un tiempo precioso para que el resto de las fuerzas de la humanidad. La señorita Morgan se permitió un momento de esperanza. Estaban ensangrentados, maltratados, empujados hasta los límites de la resistencia humana, pero aún luchaban. Seguían desafiando las probabilidades y mientras respiraran, mientras un solo corazón humano continuara latiendo desafiando el poder abrumador de la Soberanía, había esperanza, esperanza de victoria, esperanza de supervivencia, esperanza de un futuro donde la humanidad tomaría su lugar entre las estrellas, no como conquistadores o esclavos, sino como iguales con una determinación renovada. Morgan regresó a la pantalla táctica. «Muy bien,
Gente, dijo. Su voz se escuchó en cada rincón del puente. Mostrémosles a estos extraterrestres de lo que la humanidad es realmente capaz por la Tierra. La respuesta de la tripulación fue inmediata y abrumadora. Tierra corearon sus voces unidas en un grito de batalla que parecía hacer vibrar con su intensidad los mamparos, y así la Normandía luchó en un barco solitario contra una armada que llevaba consigo las esperanzas y sueños de toda una especie. La batalla estaba lejos de ser, sobre el resultado aún incierto, pero en ese momento, mientras el ingenio y la determinación humanos se mantenían firmes contra el poder tecnológico de la soberanía, una cosa se volvió clara a la humanidad: no se iría tranquilamente. En la noche, unas semanas antes de la fatídica confrontación de la Normandía con la flota de la soberanía, el aire en la sala de guerra subterránea debajo de Ginebra crepitaba de tensión. Las mentes más brillantes del mundo y los líderes militares más condecorados se habían reunido una vez más, esta vez para revelar la última esperanza desesperada de supervivencia de la humanidad. La doctora Amara Rowe se paró frente al grupo reunido, su bata de laboratorio habitual reemplazada por un uniforme militar impecable. Las ojeras bajo sus ojos delataban incontables noches de insomnio, pero su voz sonaba clara y fuerte mientras se dirigía a la sala. Damas y caballeros, lo que estoy a punto de mostrarles es la culminación de años de investigación, incontables sacrificios y más que un poco de desesperación. Con un gesto, ella trajo a colación una pantalla holográfica de un dispositivo que parecía una mezcla entre un acelerador de partículas y el núcleo de una estrella. Les presento el generador de pulso electromagnético cuántico, o QMP para abreviar. La sala se quedó en silencio, todos los ojos fijos en el holograma que giraba lentamente. El almirante Saito se inclinó hacia adelante, frunció el ceño. Y este QMP es nuestra bala de plata contra la soberanía. La expresión de Rose se tensó. En teoría, sí, pero los riesgos, bueno, son considerables. Presionó un comando y el holograma se expandió, mostrando el funcionamiento interno de la Q con intrincado detalle. El QEMP funciona generando un pulso de partículas cuánticas entrelazadas. Cuando detona, crea un efecto cascada que interrumpe toda la tecnología avanzada dentro de su radio. Los sistemas de propulsión de armas de escudo se vuelven inútiles. Los ojos del general Kapoor se entrecerraron. Suena demasiado bueno para ser verdad, doctor. ¿Cuál es el truco? Ro respiró hondo. El truco es doble. El general es doble. Primero, los requisitos de energía son astronómicos. Estamos hablando del tipo de potencia de salida que verías en una estrella, pasando a nova. Segundo, si la soberanía detecta esta tecnología antes de que podamos usarla, se adaptarán, perderemos nuestra única ventaja. La sala estalló en una cacofonía de voces, preguntas y objeciones que volaban de todas direcciones. Raúl levantó las manos pidiendo silencio. Por favor, déjeme terminar. Encontramos una solución para ambos problemas, pero está bien, no va a ser una píldora fácil de tragar. Con otro comando, el holograma cambió mostrando el contorno familiar de una nave espacial mientras los líderes reunidos observaban. El dispositivo M pareció fusionarse con el núcleo del motor de la nave y convertirse en una parte integral de su estructura. Hemos integrado el QP en el corazón mismo de nuestra nave más avanzada, la HSS Normandy. Rowe explicó Bai, vinculándolo directamente al Quantum Drive. Podemos enmascarar su firma energética a los sensores de la soberanía. No parecerá nada más que un sistema de propulsión experimental esperado. La coronel Fletcher se inclinó hacia adelante, sus ojos afilados y los requisitos de energía. La expresión de Rose se volvió sombría. Ahí es donde se complica el reactor de la nave. Solo no es suficiente, necesitamos una enorme oleada de energía para activar el QMP a máxima potencia. El tipo de energía que verías en una colisión. El almirante Saito terminó, su voz apenas por encima de un susurro. Estás hablando de una misión suicida. La sala quedó en un silencio sepulcral mientras las implicaciones se hundían en la fila. Asintió lentamente. No solo cualquier colisión, una colisión en el momento preciso de iniciar un salto cuántico. La energía liberada estaría bien, sería suficiente. El general Kapoor golpeó su puño sobre la mesa. Esto es una locura. No podemos pedirle a nuestra gente que se sacrifique así. No se le estamos pidiendo a nadie, general. Una nueva voz cortó la tensión. Todas las cabezas se giraron para ver al comandante Colin Morgan entrar en la sala, seguido de cerca por la teniente Lea Reyes. Ambos tenían expresiones de sombría determinación. Con el debido respeto, Morgan continuó. Esta no es una decisión que deban tomar ustedes. Es nuestra y la hemos tomado. Rhea dio un paso adelante. Sus ojos ardían con una intensidad feroz. La Normandía es nuestra nave, su tripulación, nuestra familia. Si alguien la va a llevar a la batalla, seremos nosotros. La sala estalló una vez más. Los argumentos iban y venían, pero a medida que el debate se intensificaba, Morgan y Reyes se mantuvieron firmes.
su resolución inquebrantable. Lentamente las voces apagaron, reemplazadas por una sensación de respeto y admiración a regañadientes. El almirante Saito fue el primero en romper el silencio. Entiendes para qué te ofreces como voluntario. Las probabilidades de supervivencia son inexistentes. Reyes terminó por él, lo sabemos, pero las probabilidades de supervivencia de la humanidad si no hacemos esto son aún peores. Morgan asintió con la cabeza. Hemos realizado las simulaciones, estudiado la información. Esta es nuestra mejor oportunidad, nuestra única oportunidad de detener a la soberanía antes de que lleguen a la Tierra cuando la gravedad de la situación se apoderó de la sala. La doctora Roux se aclaró la garganta. Hay una cosa más que debes saber. Trajo un nuevo conjunto de esquemas. Estos muestran la configuración del puente de la Normandía. La precisión requerida para esta misión. Hemos determinado que tenerlos a ambos al mando aumentará significativamente nuestras posibilidades de éxito. Reyes arqueó una ceja. Ambos en la fila del puente asentimos. Sus habilidades son complementarias. Comandante Morgan, su experiencia en maniobras tácticas y conciencia espacial es incomparable. Teniente Reyes, su dominio de los sistemas de armas y algoritmos de objetivos predictivos es insuperable. Juntos representan la mejor oportunidad de la humanidad para lograr esto. Este milagro. Los dos oficiales intercambiaron una mirada. Años de respeto mutuo y confianza pasaron entre ellos en un instante. Luego, como uno solo, se volvieron hacia los líderes reunidos y asintieron. Nosotros en Morgan dijo simplemente. Reyes agregó. Las siguientes horas fueron un torbellino de discusiones tácticas y preparativos de último minuto a medida que se resolvían los puntos más finos del plan. La dinámica única entre Morgan y Reyes se hizo cada vez más evidente. El enfoque de Morgan para pilotar era casi artístico, confiando en la intuición y una profunda comprensión de las relaciones espaciales. Podía visualizar maniobras complejas en su cabeza, trazando cursos que parecían desafiar las leyes de la física. Reyes, por otro lado, se trataba de precisión y cálculo. Su mente funcionó como una supercomputadora ejecutando innumerables simulaciones en tiempo real para predecir los movimientos del enemigo e identificar el momento perfecto para atacar juntos. Eran una fuerza a tener en cuenta donde Morgan vio oportunidades. Reyes vio riesgos donde Reyes calculó probabilidades. Morgan encontró el factor humano que podía inclinar la balanza. Su ida y vuelta era como ver un baile complejo. Cada paso y contrapaso los acercaba a una estrategia perfecta a medida que la reunión llegaba a su fin. El general Kapor apartó a los dos oficiales. No los insultaré preguntándoles si están seguros de esto, dijo bruscamente. Pero necesito saber si están preparados para lo que esto significa. No es solo para ti, sino para tu tripulación. La mandíbula de Morgan se tensó. No hemos pensado en nada más, señor. Cada miembro de la tripulación de la Normandía es voluntario. Conocen los riesgos y todos han elegido estar con nosotros. Reyes asintió con la cabeza. No solo luchamos por la supervivencia de la humanidad. General, luchamos por su alma para mostrarle a la galaxia que no nos iremos en silencio. Nos oponemos a la tiranía sin importar el costo. En los días siguientes, los preparativos finales se hicieron en el máximo secreto. La Normandía fue equipada con su carga mortal. Sus sistemas se ajustaron a la perfección. Cada miembro de la tripulación se sometió a un entrenamiento riguroso, empujándose a sí mismos hasta los límites absolutos de la resistencia humana y más allá. Durante todo el proceso, Morgan y Rey fueron una presencia constante. Su determinación inquebrantable inspiró a todos los que los rodeaban. Trabajaron incansablemente refinando estrategias, ejecutando simulaciones y preparándose para cada posible contingencia, pero en los momentos de tranquilidad, cuando el peso de su responsabilidad amenazaba con abrumarlos, encontraban fuerza el uno en el otro. Una mirada compartida, un gesto de comprensión, una mano en un hombro, pequeños gestos que decían mucho sobre el vínculo. Entre ellos, como el día de la partida, se acercó Morgan y Reyes. Estaban juntos en la plataforma de observación de la Normandía mirando la tierra que habían jurado proteger. El orbe azul verdoso colgado suspendido en el vacío hermoso y frágil. ¿Crees que realmente podemos hacer esto? —¿Cole Reyes? —preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Morgan se quedó en silencio por un largo momento. No lo sé, Lila finalmente admitió, pero si alguien puede llevar a cabo este plan loco, somos nosotros, tú y yo, y la mejor tripulación jamás reunida. Reyes asintió con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Bueno, cuando lo pones así. Se giró para mirarlo. Su expresión se volvió seria. Pase lo que pase, y fuera sido un honor servir contigo. Morgan sostuvo su mirada a sus propios ojos, reflejando la misma mezcla de determinación y aceptación. El honor ha sido mío ahora.
Vamos a hacer historia M. Mientras se giraban para irse para tomar sus lugares en el puente y guiar a la humanidad a su mayor batalla, la Tierra continuó su lenta rotación detrás de ellos, sin darse cuenta de los eventos monumentales que estaban a punto de desarrollarse. Miles de millones de personas continuaron con sus vidas diarias, sus esperanzas y sueños descansando en los hombros de unos pocos valientes. El escenario estaba listo, los actores estaban en posición, y mientras la Normandía se preparaba para embarcarse en su fatídico viaje, el futuro de una especie entera pendía de un hilo. La batalla que determinaría el destino de la humanidad estaba a punto de comenzar. El casco de la Normandía gritó en protesta, mientras el comandante Morgan ejecutaba otra maniobra imposible. La nave se movía en espiral a través de una lluvia de fuego enemigo. Sus escudos parpadeaban peligrosamente con cada falla cercana. Escudos al 3%. Teniente Reyes gritó por encima de la cacofonía de alarmas. Brechas de casco en las cubiertas 3 a 7. No podemos soportar mucho más de esto. La mandíbula de Colin Morgan se apretó mientras examinaba la pantalla táctica. La flota de soberanía los rodeaba, una vasta red de potencia de fuego letal acercándose por todos lados, pero allí en el centro de la formación enemiga se alzaba su objetivo, la enorme nave nodriza de soberanía. Todavía no estamos fuera de esta pelea, gruñó Morgan. Reyes desvía toda la energía no esencial a los motores y armas. Vamos a abrir un agujero directamente a través de sus líneas. Reyes asintió con gravedad, sus dedos volando por su consola. Yo, comandante, pero nuestra estructura, la integridad es crítica. Un movimiento en falso y nos destrozaremos. Entonces no haremos un movimiento en falso, respondió Morgan con una determinación feroz ardiendo en sus ojos, todas las manos preparadas para maniobras extremas. La Normandía avanzó. Sus motores fueron empujados mucho más allá de sus límites de diseño. Morgan se abrió paso entre el enemigo en busca de forma con una habilidad sobrenatural. Cada movimiento calculado con precisión para evitar lo peor del fuego entrante. Un crucero de soberanía se alzaba directamente frente a ellos. Sus puertos de armas brillaban con energía creciente. Las manos de Morgan bailaron sobre los controles, enviando la Normandía a un giro de barril cerrado. Los rayos de energía alienígena pasaron a metros de su casco, lo suficientemente cerca como para que la tripulación pudiera sentir la calor a través del blindaje comprometido de la nave. Devolver el fuego. Morgan ordenó apuntar a sus sistemas de propulsión. Reyes no necesitó que se lo dijeran dos veces. Los cañones principales de la Normandía rugieron a la vida, escupiendo lanzas de energía coherente que atravesaron las defensas del crucero Soberanía. Los motores de la nave alienígena explotaron en una bola de fuego silenciosa, haciendo que girara fuera de control, pero la victoria duró poco. Una descarga de fuego de otras 3 naves de Soberanía atrapó a la Normandía cuando emergió de su maniobra evasiva. La nave se sacudió violentamente. Las alarmas gritaron cuando nuevas brechas en el casco se abrieron a lo largo de su longitud. La integridad del casco a 26%. La voz del ingeniero jefe ruso crepitó en las comunicaciones, apenas audible por encima del sonido de metal rompiéndose. Comandante, no podemos soportar otro golpe como ese. Morgan apretó los dientes, sus ojos escaneando la pantalla táctica en busca de alguna ventaja, alguna debilidad en la formación de la Soberanía. Reyes, ¿cuál es el estado de la QEMP? Cargando, pero lentamente. Reyes respondió con la voz tensa por la tensión. El daño a nuestros sistemas de energía está ralentizando el proceso. Necesitamos al menos 2 minutos más antes de que podamos iniciar el salto cuántico. 2 minutos. Bien, podría haber sido una eternidad en medio de esta tormenta de fuego. La mente de Morgan corría, calculando trayectorias, analizando el EVE y el flujo de la batalla a su alrededor. Necesitaban ganar tiempo para encontrar una manera de sobrevivir lo suficiente para entregar su carga útil. Nuevo contacto. Reyes gritó de repente. Un pico de energía masivo desde la nave nodriza de la Soberanía. Están cargando algún tipo de superarma. La sangre de Morgan se heló. Si esa arma disparara, no solo sería el fin de la Normandía, podría aniquilar una parte significativa de la flota humana escondida al acecho. Se les acabó el tiempo. Trazar un curso directamente hacia la nave nodriza. Morgan ordenó, su voz calma a pesar de la gravedad de la situación. Vamos a enhebrar la aguja. Los ojos de Reyes se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de su plan. Cole, eso es una locura. Las tensiones gravitacionales por sí solas podrían destrozarnos antes de que alcancemos nuestro objetivo. Es nuestra única oportunidad. Morgan respondió, desviar toda la energía restante, la integridad estructural, y al MPQ usaremos los campos gravitacionales de las naves de la Soberanía para lanzarnos hacia la nave nodriza. Fue una maniobra que desafió lo convencional física, una táctica desesperada que empujó a los límites de lo posible, pero en ese momento, con el destino de la humanidad en juego, lo imposible era su única opción. La Normandía se zambulló en el corazón de la Soberanía, la flota zigzagueando entre enormes naves alienígenas con meros metros de sobra. Cada pasada los acercaba a su objetivo. La nave gemía y se
Estremecía mientras las fuerzas gravitacionales en conflicto amenazaban con destrozarla. En el puente las bocinas de advertencia sonaban. Mientras sistema tras sistema leían titulares, la tripulación luchaba por mantenerse consciente mientras las fuerzas que fluctuaban salvajemente, la sangre corriendo sus cabezas en un momento y drenando al siguiente. QMP a 95% de carga. Reyes gritó con voz tensa, pero nuestra integridad del casco está fallando, nos estamos rompiendo. Morgan podía ver la soberanía, la nave nodriza, se alzaba ante ellos, su superarma brillando con energía creciente. Era ahora o nunca. Iniciar salto cuántico, rugió. Llévanos. Adentro el zumbido familiar del motor cuántico se elevó a un crescendo ensordecedor. La realidad pareció doblarse alrededor de la Normandía mientras ejecutaba un salto que debería haber sido imposible, un salto que comenzó en el espacio normal y estaba destinado a terminar dentro de la propia nave nodriza de la soberanía por un momento que se extendió hasta la eternidad. La tripulación de la Normandía existía en dos lugares a la vez. Todavía estaban en su puente, las bocinas sonaban y los sistemas fallaban a su alrededor, pero todos estaban en otro lugar ocupando el mismo espacio que los sistemas vitales de la nave nodriza de la soberanía. Y luego, con un sonido que desafiaba la descripción, las dos realidades chocaron. La explosión resultante fue más allá de todo lo que la humanidad había presenciado jamás. El QMP detonó con la fuerza de un pequeño sol, convirtiéndose en nova las energías cuánticas liberadas, rasgando un agujero en el tejido mismo del espacio-tiempo. Una esfera de energía cegadora se expandió hacia afuera a una velocidad imposible, envolviendo a la flota de la soberanía en su totalidad. Nave tras nave se oscureció. Sus sistemas avanzados se sobrecargaron y destruyeron. Era el pulso cuántico. El espacio alrededor de la nave nodriza de la soberanía se convirtió en un cementerio de naves muertas. Sus armas, una vez temibles, y sus escudos impenetrables se volvieron inútiles en un instante cuando la luz de la explosión se desvaneció. Una nueva vista saludó a las aturdidas fuerzas de la soberanía que emergían de sus escondites detrás de las lunas de Júpiter. Cientos de naves humanas aparecieron, sus armas preparadas y listas. La voz del almirante Seo crepitó en el canal de comunicaciones de toda la flota. Todas las naves se enfrentan a las naves enemigas restantes. Hoy terminamos lo que comenzó la Normandía. La flota humana avanzó desatando un bombardeo devastador contra la armada de la soberanía paralizada. Láseres y rondas cinéticas cruzaron el vacío desgarrando cascos alienígenas que ya no tenían sus defensas avanzadas para protegerlos, pero incluso en su estado debilitado, la soberanía contraatacó con ferocidad desesperada. Aquellas naves cuyos sistemas habían sobrevivido parcialmente al QM respondieron al fuego, sus armas aún letales a pesar de la pérdida de sus computadoras de orientación. El espacio alrededor de la masiva nave nodriza de la soberanía se convirtió en un maelstrom de destrucción. Dreadnoughts humanos, salvas desatadas de rondas aceleradas magnéticamente cada impacto enviando ondas de choque a través de la nave alienígena. Enjambres de cazas y bombarderos explotaron las brechas en sus defensas lanzando ataques precisos contra sistemas críticos. El almirante Saito coordinó el asalto con fría precisión, su genio táctico brillando mientras dirigía al grupo de batalla de la flota humana Alfa concentrar el fuego en los motores de sus naves insignias, grupo de portaaviones lanzar todos los cazas y apuntar sus armas ubicaciones. Y MP necesitamos terminar esto ahora. La batalla continuó, una lucha titánica entre la determinación humana y la desesperación por la soberanía. Lenta pero seguramente la marea comenzó a cambiar. Una por una las naves alienígenas restantes fueron deshabilitadas o destruidas, incapaces de igualar el asalto coordinado de las fuerzas humanas. A medida que los últimos focos de resistencia fueron limpiados, un silencio atónito cayó sobre la flota humana. Lo habían hecho contra todo pronóstico, la humanidad había prevalecido. El almirante Saito estaba de pie en el puente de su nave insignia inspeccionando las secuelas de la batalla. El costo había sido asombroso, incontables vidas perdidas, naves destruidas, la Normandía y su valiente tripulación sacrificada, pero la humanidad había sobrevivido. Más que eso, habían ganado su libertad y su futuro entre las estrellas. Enviar mensaje dijo Saito tierra suavemente, su voz pesada con el peso de su victoria. Diles que se acabó. Hemos ganado. Hola de nuevo, me alegro de que hayas llegado tan lejos, espero que hayas disfrutado el video. Recuerda presionar el botón me gusta y el botón suscribirse, esto es muy importante para el canal, muy importante. Y tengo una cosa más para ti, he elegido otro video para que lo veas, solo haz clic en la tarjeta aquí o aquí si quieres la lista de reproducción completa. Nos vemos allí.